Buenos días a todos, a los que recién se están incorporando. Yo creo que ya estamos en tiempo, así que les doy la bienvenida. Reitero mi nombre es Nicolás Zúñiga, soy encargado de marketing de Beto. Les doy la cordial bienvenida y en esta oportunidad nos va a guiar en la presentación Martín Caballero, que es nuestro Product Manager agrícola, y tenemos la invitada especial que es Catherine Bravo de FDF, así que ella también va a finalizar una parte de la presentación. Te dejo la palabra, Martín. Gracias. Cualquier consulta o duda que tengan al final de las presentaciones, las podemos responder sin ningún problema. Así que sean todos bienvenidos. Buenos días a todos. Catherine, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a la Fundación por poder apoyarnos y aportar con este desafío. El día de hoy vamos a conversar sobre la cosecha, un hito importante dentro de nuestro proceso agrícola, que al fin es el fin, que es por lo que nosotros trabajamos durante todo el año. ¿Ah? Vamos a hablar un poco de cuándo vamos a cosechar, esas condiciones previas que nosotros debemos tener previa a la cosecha, y cómo determinar el momento más adecuado de la cosecha. La pregunta tan compleja que todos los agricultores y todos nosotros los agrónomos nos hacemos en el momento que estamos iniciando una temporada es ¿cuándo cosechar? Y ese cuándo cosechar se determinará principalmente de dónde yo voy a enviar mi fruta, si esta fruta va a ser para guarda larga, una guarda corta, va a ser para consumo interno, va a ser para el proceso, pero eso depende mucho de diferentes condiciones. El comprador me va a dar diferentes condiciones para yo poder entregar esa fruta, y la mejor forma de poder ver estas condiciones de la fruta es a través de la instrumentación. La instrumentación me va a dar parámetros y voy a poder tener esos parámetros claros con diferentes tipos de instrumentos que tenemos para poder determinar esa finalización que nosotros vamos a tener, como puede ser una presión, puede ser un tamaño, un calibre, ¿verdad? Puede ser la cantidad de azúcares, o puede ser también el peso que yo voy a tener dentro de un huerto. Pero todas estas condiciones que yo puedo ir tomando no van a ser posibles si es que yo no las puedo determinar, y es por esto que nosotros tenemos estos instrumentos en nuestro poder. Pero debemos hacer buen uso de estos instrumentos y saber también cómo poder leer hacia adelante. Es por esto que hay condiciones previas dentro de nuestro huerto, dentro de nuestro proceso, que son las condiciones bióticas propias del cultivo que nosotros tenemos, y esas condiciones abióticas, las externas, los riegos que nosotros vamos a entregar, las condiciones climáticas que se pueden dar en ciertas zonas. Nosotros somos un país extenso y tenemos diferentes condiciones climáticas que me van a dar diferentes condiciones para nuestra fruta. Pueden ser las mismas variedades, pero no es lo mismo tener una uva de mesa en la sexta región que tener una uva de mesa en la tercera región. Son condiciones totalmente diferentes. Y yo debo ser capaz de poder manejar estas condiciones, y qué mejor que a través de instrumentos o de procesos que voy a tener. Estas condiciones abióticas yo las puedo manejar. Yo puedo saber qué es lo que está sucediendo en mi huerto, en mi zona, con temas de riego, que lo voy a manejar yo, pero lo debo saber manejar. Temas climáticos, también existe esa instrumentación. O temas de saber cuándo se van a producir ciertos fenómenos como son las heladas que nos causan tanto daño, especialmente en esta época, que es una época muy compleja, es una época a donde estamos comenzando a tener ciertas condiciones. Es por esto que nosotros, aquí en Beto, hemos creado ciertos parámetros, ciertos controles que los vamos a tener en línea, que podemos manejarlos en línea. El control de heladas,
nosotros tenemos un sistema de control de helada, donde vamos a ir poniendo ciertos sensores, y estos a través de un gateway, o sea, que recibe la información de estos sensores, lo subirá a una plataforma. Y esa plataforma me puede dar diferentes emergencias para yo saber cuándo tengo que crear o hacer diferentes condiciones dentro del huerto para poder paliar estas problemáticas. Lo mismo sucede con las estaciones meteorológicas. Eso es un instrumento que todo campo debiera tener para poder manejar dentro de ellos las condiciones meteorológicas que se van a presentar en el huerto, y de esa manera yo poder ir condicionando o haciendo labores precisamente con esta información. Pero esta información yo la debo saber leer, y además debe estar clara, y es por esto que en la plataforma nuestra estas condiciones sí se dan. Y uno de los grandes temas que se está dando ahora es el tema del agua, el buen uso del agua, el buen uso de este recurso que está tan escaso en estos momentos y que nos permiten poder tener la producción que nosotros tenemos. Y es por esto que nosotros hemos creado una telemetría de tensiómetro que me permiten poder llevar el registro claro y preciso de los tensiómetros de mi riego, y de esa manera poder presentar y poder realizar un mejor riego dentro de los procesos. Cuando yo ya voy manejando esto, yo ya llego a un momento donde la fruta se va condicionando y ya va teniendo la maduración y va teniendo el proceso correspondiente a una cosecha. Y es por eso saber cómo determinar esta cosecha. Llegado al punto de madurez fisiológica, que todos nosotros lo conocemos, yo no les voy a estar enseñando de fisiología, pero es el punto donde yo ya puedo comenzar a hacer una cosecha. Pero comienzan a realizarse diferentes cambios dentro de la fruta que me va a condicionar a llegar a puntos diferentes de cosecha. Y esto yo los puedo ir manejando o puedo ir determinando si es el momento correcto o no. Y es por esto que el mercado ha dado y se ha generado diferentes tipos de procesos. Es por esto que una de las formas para poder determinar si yo ya puedo o no cosechar es el color. Va a depender de la variedad, va a depender de qué es lo que estoy trabajando, pero este tipo de herramientas ya están principalmente, las manejan las exportadoras, quienes nos entregan a nosotros este tipo de información, porque ellos van a ser los que finalmente nos comprarán y nos dirán si está correcta o no está correcta esa fruta que estamos cosechando. El calibre, muy importante. Los mercados piden diferentes tipos de calibre. No es lo mismo enviar fruta a la Unión Europea, que ellos piden un tipo de tamaño, que mandarla a China o a Estados Unidos. Hay años que el mercado solicita diferentes calibres, de repente más chico, de repente más grande. Al final, eso nosotros no lo manejamos, pero sí podemos saber y podemos entregarle estas herramientas a ustedes para poder ser más claro con lo que yo voy a entregar finalmente. Los sólidos solubles, la cantidad de grados Brix que se manejan, lo mismo. Todos los mercados manejan diferentes sabores. En alguna conversación hace muy poco estuvimos conversando con alguien, en realidad con Catherine, que debiera no solamente trabajar estos sólidos solubles, sino que debiera saber qué es lo que estamos comiendo, preguntarle al consumidor final qué es lo que desea. Pero los sólidos solubles son altamente requeridos y necesitamos saber cómo está saliendo nuestra fruta desde el campo, y para de esa manera poder saber cómo voy a llegar yo a destino. La firmeza. Otro de los puntos importantes de saber qué es lo que está sucediendo, cómo viene mi fruta madurando dentro del periodo previo a la cosecha. Entonces, nosotros contamos con estas herramientas para poder proporcionárselas a ustedes, pero todas estas herramientas, principalmente el tema de firmeza, con los
presionómetros, el tema de los grados Brix con los refractómetros, son una forma de previamente de la cosecha que es destructiva. Nosotros perdemos mucha fruta. Hay personas que me han dicho, nosotros cuando vamos a cosechar la ciruela, perdemos más o menos unos 60 kilos diarios en todo nuestro huerto. Entonces, ¿qué es mucho? Al final es bastante fruta que, por un lado, es dinero que se debe no utilizar, y por el otro lado se pueden producir algunos focos de alguna enfermedad o algún patógeno que se pueda quedar ahí. Entonces, la tecnología ha ido avanzando ya hace mucho tiempo a tratar de encontrar algunos instrumentos que me permitan a mí poder realizar una cosecha sin destrucción de fruta. Y es ahí donde aparecen instrumentos como el que está aquí, que es un presionómetro, es un instrumento que mide la dureza del fruto, principalmente en frutos suaves como es un arándano, como puede ser un tomate, como puede ser una cereza, y que mide unidades de esa firmeza. Entonces, dado una escala que tiene la persona que hizo este instrumento, se puede dar mayor o menor firmeza. Y eso también depende del mercado donde se irá a la fruta. Pero la gran gracia y el gran tema es que yo no estoy destruyendo fruta, no estoy perdiendo fruta. Entonces, de esa manera, yo puedo finalmente obtener mayor cantidad de fruta que voy a poder pasar a proceso, o que la puedo destinar a diferentes procesos, que puede ser fruta fresca, puede ser fruta procesada. Voy a poder ser capaz de determinar eso. Y este tipo de instrumentos me permite hacer eso, porque lo puedo realizar en el árbol, o ya una vez que el fruto ha sido sacado del árbol, ha sido cosechado. Y es por esto también que existe un instrumento que es el Deameter, que me permite a mí poder ver la variabilidad dentro del tiempo, de cómo va la fruta cambiando de coloración dentro del huerto, y me permite de esa manera poder plotear al final mi campo y saber las zonas donde está más o menos la madurez, y de esa manera también saber hacia dónde voy a ir destinando la fruta, hacia qué mercados la voy a poder destinar. Entonces, este es un equipo de fácil uso, que además me permite poder ir realizando gráficas de los huertos de esa fruta que yo voy manteniendo. Entonces yo voy a poder hacer un historial dentro de mi campo precisamente. ¿Aló, Martín? Parece que se nos pegó. Vamos a hablar con Martín para ver qué pasó. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras Martín se recupera del Para congelamiento. poder saber. Martín, ¿me escuchas? Martín. Vamos a darle unos minutos. Seguramente algún tema técnico. Martín, ¿me escucháis? Sí, te perdimos. Te estamos viendo, pero te perdimos ¿Ahí unos me minutos. escuchan? Sí, sí, podí en el fondo
recapitular unos Sí, minutos atrás voy para que no perdamos el hilo. exactamente, vamos aquí a terminar con la última lámina que estábamos conversando. Como les decía, este instrumento es un instrumento que me permite a mí poder manejar de mejor forma mi cosecha o mi cultivo, pero dentro de todo el proceso, desde que él ya cuajó hasta el momento de cosecha. Es por esto que nosotros como les decía, hemos invitado a la fundación, a FDF, a poder conversar un poco de la experiencia que ellos ya recogieron y que ellos ya tuvieron con este instrumento en algunos ensayos que realizaron. Así que los dejo con Catherine Bravo, ingeniero agrónomo, PhD, y jefa del departamento de pre y post cosecha de FDF. Catherine, te dejo, voy a dejar de Bueno, compartir la pantalla para que tú puedas voy compartir a pantalla. compartir la mía. ¿Se escucha bien? Sí, te Perfecto. escuchamos súper bien. Perfecto. ¿Tú puedes compartir la pantalla? Sí. Sí, en eso estoy. Ahí va. No sé si la ven, espérame. Sí, súper bien. Sí, perfecto. Ahí, Ahí sí. está perfecto. Súper. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros como FDF hemos trabajado bastante con el Deamiter, considerándolo como una buena herramienta de apoyo para la cosecha. Bueno, en el transcurso de la presentación van a ver más o menos en qué lo hemos utilizado, pero contándoles un poco del instrumento, en qué consiste esta tecnología. Se trata de un espectrómetro portátil, que creo que es la mayor gracia que tiene, el tema de que sea portátil. Tú lo puedes llevar, viene en una caja pequeña, se puede llevar al campo y lo puedes trasladar a todos lados, por lo cual es muy útil porque se puede utilizar en muchos lugares al mismo tiempo. La idea de este equipo es que mide la variación de clorofila que tiene la piel del fruto, entonces tiende a correlacionarse muy bien con el color de fondo, lo cual es súper importante, sobre todo en el tema de las pomáceas como las peras y las manzanas. ¿Y qué es la idea? Es que pasa un rayo a través del fruto. Voy a adelantar un poquito, más que nada, para que vean. Acá, no sé si se logra ver, pero la idea es que el instrumento toca el fruto, pasa un haz de luz, y ese haz de luz que entra se devuelve una parte, y ese es el índice que entrega este instrumento, es la diferencia del índice de absorción entre lo que dispara el instrumento y se devuelve a través de la piel. Y este índice varía según la especie y según el cultivar, por lo tanto es súper importante validarlo para cada una de las especies y cultivares con las cuales se quiere trabajar. Bueno, ¿qué utilidad tiene el Deamiter? Nosotros le hemos visto utilidades en pre-cosecha y en post-cosecha. A nivel de pre-cosecha, sirve para evaluar el estado de madurez de la fruta de manera no destructiva. Acá hay que aclarar que sea no destructiva, eso va a ser un poco en el tiempo. Los primeros ensayos que se hace con Deamiter, que yo creo que al menos son unas 2 o 3 temporadas, uno igual tiene que estar destruyendo fruta, porque tiene que definir e identificar cuál es el mejor índice, porque todos, dependiendo de la exportadora, obviamente se cosecha con diferentes parámetros de calidad, distintas firmezas, distintos sólidos solubles, distintos colores de fondo. Entonces, lo importante es validar y evaluar realmente cómo está funcionando el índice con tu fruta, con la variedad con la cual estás trabajando. Por lo tanto, es un instrumento no destructivo, pero que al inicio igual requiere un poco de destrucción, pero a lo largo, a futuro, ya después uno no tiene que estar haciendo todos estos análisis destructivos, porque ya está identificado cuál es el momento en el cual uno quiere realizar las evaluaciones. Por ejemplo, acá hay un gráfico que no está realizado por nosotros, está realizado en Francia, donde se puede ver que el índice de A, que serían los valores de acá abajo, se relaciona muy bien con el índice de degradación de almidón. Tiene una muy buena correlación, por lo tanto, ellos ya lograron encontrar esa correlación y después simplemente ya se deja de hacer este análisis de degradación y se utiliza solamente el índice. También una de las mejores utilidades que tiene es el tema del seguimiento de la maduración en campo.
porque uno, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hicimos el ensayo, se podía seguir siempre los mismos frutos. Uno marca los frutos y simplemente va, toca el fruto y puedes hacer un seguimiento desde mucho tiempo antes de cosecha, por lo cual puedes estar viendo realmente cómo va avanzando el estado de maduración de los frutos. ¿Y esto qué te permite? Te permite optimizar los manejos agronómicos, porque de repente puedes ver que no tienes tan uniforme la maduración de los frutos en campo. Te permite reducir la variabilidad en el huerto, y te permite también programar cosechas eficientes, porque tal vez se puede detectar sectores de un cuartel o cuarteles específicos donde la madurez es distinta a otro cuartel, entonces se pueden destinar recursos más eficientes a nivel de cosecha. Y a nivel de post cosecha, uno de los principales potenciales que tiene es que se puede determinar el potencial de guarda de la fruta. Permite segregar lotes. Yo después les voy a mostrar un poco todo lo que hemos hecho en FDF, donde se puede clarificar un poco más todo esto que les estoy diciendo. También se puede determinar los manejos de post cosecha, por lo mismo, porque como tienes el potencial de guarda, tú podrías segregar y definir, esta fruta tiene un cierto nivel de madurez que conviene mandarla a una cámara convencional. De hecho, por eso puse este gráfico, porque por ejemplo en Australia, un doctor que ha trabajado mucho con Deamiter en manzanas, en peras, en durazno, que es Stefanelli, hicieron una validación para la variedad Gala, donde por ejemplo acá se puede ver que con los distintos niveles de índice ellos toman distintas estrategias de guarda en la fruta. Una fruta, el índice trabaja entre más cercano a cero, más madura está la fruta y menos clorofila tiene. Mientras más alejado del cero, tiene mayor contenido de clorofila y por lo tanto ese fruto, entre comillas, está más inmaduro. En el caso de la manzana Gala, por ejemplo, ellos definieron que con un índice bajo 0,4, esa fruta tiene que ser de consumo inmediato, no puede tener una guarda, por lo tanto se tiene que vender rápidamente. Entre un 0,8 y un 0,4, por ejemplo, tiene una baja, baja potencial de vida útil en almacenaje, por lo cual se podría guardar solo por 1 o 2 meses. Y entre 1,4 y 0,8 es una fruta que tiene capacidad para tener un almacenaje largo. Y cuando tiene sobre 1,4, esa fruta de frentón ya se considera inmadura. Entonces, ellos con esta herramienta y con esta escala que identificaron, logran dirigir las cosechas según el mercado destino. Entonces dicen, esta fruta está con un índice de este nivel, se va a ir a tal mercado. Y lo otro es que además permite monitorear el estado de maduración de los frutos mientras están en el almacenaje. Entonces uno puede ir sacando frutas, como no son destructivas, se pinchan los frutos y uno tiene más o menos una película de cómo está el índice y de cómo estaría la madurez de esa fruta. Nosotros como FDF hemos trabajado validando el índice de A, principalmente en manzanas y en peras. Hemos tratado de establecer correlaciones del índice, porque lo que le cuesta más a la gente es entender qué es el índice, es un número, 0,5, ¿qué significa el 0,5? El 0,5, como les decía, era esta diferencia de absorción, pero hay que correlacionarlo con ciertos parámetros para saber en verdad en qué nivel de madurez está tu fruta. Y además lo hemos utilizado para determinar el estado de madurez de la fruta almacenada, para determinar el tiempo de vida útil. Entonces acá, a modo de ejemplo, les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, en manzanas. En manzanas hemos hecho seguimiento a un campo de distintas variedades. Este fue un proyecto que tuvimos por FIC Maule, así que aprovechamos de agradecerles. Y se hizo un seguimiento de la madurez de la manzana en campo de 4 variedades. Acá solamente se muestran desde 20 días antes de cosecha, pero esto tuvo seguimiento nosotros en Ping Lady y en Fuji. Tuvimos seguimiento desde febrero y vimos cómo iba bajando cada vez el índice de A, donde la fruta cada vez, a medida que avanzaba, se iba obviamente logrando una mayor madurez. Pero como pueden ver, el índice baja efectivamente, y llega un punto que justo coincide en cosecha, incluso en algunos momentos puede ser hasta 5 días de la cosecha comercial, donde ya se ve que el índice se pega un bajón bien importante, donde se dice que la fruta ya está considerada lista para cosechar. Y baja muy drásticamente. Y si se dan cuenta, por ejemplo, no sé, la variedad Ambrosia 20 días antes de cosecha teníamos un índice de A de 1,3,
y ya en cosecha estaban 0,5. Esta fruta en verdad se podría haber cosechado incluso acá, en el 0,8. Pero obviamente por logísticas del campo no se logró cosechar antes. Lo mismo con Pink Lady. Si se fijan acá también queda de manifiesto lo que les decía al inicio, que el índice varía según la variedad y según según la especie y según la variedad. En este caso, si se dan cuenta, los valores de cosecha de una Pink Lady versus una Ambrosia o una Gala son completamente distintos. La Pink Lady siempre tiende a tener un índice más alto. Por eso decimos que es importante validarlo para cada especie y para cada variedad. Y obviamente tratamos de encontrar correlaciones, porque el índice, la idea es ocuparlo futuro, pero de manera no destructiva. En este caso, se encontraron correlaciones entre el color de fondo, la firmeza, sólidos solubles y la degradación de almidón en el caso de Ambrosia, Fuji y Gala. Y en Pink Lady también se correlacionó con el color de fondo principalmente y la degradación de almidón. Entonces, se ve que es una herramienta que puede servir mucho a nivel de campo y hasta cosecha. Ese fue como una idea de que se hagan de cómo podría funcionar en pre-cosecha hasta cosecha. Y en el caso de las peras les voy a mostrar unos datos que tenemos desde cosecha hasta post-cosecha. Nosotros ya habíamos trabajado previamente con una variedad de pera a nivel de cosecha, que es esta misma variedad, y ya se habían identificado más o menos los rangos de madurez que tenía esta fruta. Nosotros habíamos visto que tenía una correlación muy fuerte con el color de fondo, y habíamos encontrado una ligera correlación con la firmeza, y nos queríamos lanzar ahora a hacer toda la parte de pre y post cosecha, o sea, la de post cosecha. Y aquí lo que hicimos es que se segregó la fruta. Acá no se trabajó directamente en campo, acá se tomó fruta que llegaba en bins a recepción, y se clasificó la fruta de acuerdo a 3 rangos distintos. Un rango de madurez baja, que se refiere que es un índice alto porque ese fruto es más inmaduro. Un rango de madurez medio, que nosotros definimos en ese minuto entre 1,6 y 1,7. Y un rango de madurez alto, donde la fruta tenía una clorofila más degradada. Si se fijan acá, se puede notar que los índices de los DA de las peras son mucho más elevados que las manzanas. Entonces vuelvo a hacer hincapié, es necesario validarla para la variedad con la que van a trabajar y con la especie, porque el índice varía de acuerdo a la especie con la que van a trabajar. No sé si se nota muy bien, por ejemplo, en el caso de la madurez baja, el color de fondo tiende a ser un poco más verde, mientras que el rango de la madurez alta, podemos decir que tiene un nivel de amarillo un poco más fuerte, de hecho por eso se resalta tanto ese rojo que tiene la pera. Y la idea era guardar la fruta en estos grupos segregados e ir evaluándola al momento de salir de frío y después de 7 días a temperatura ambiente, como para evaluar una shelf life en el supermercado. La calidad inicial en recepción. Ya nos damos desde recepción diferencias en los grupos. Acá tenemos el grupo 1,74, que era el grupo de una baja madurez, el grupo entre comillas más verde, el rango intermedio, que era una madurez media, y la madurez más alta, con un índice de A más bajo. Y aquí tuvimos diferencias significativas a nivel de firmeza. Los frutos que tenían una madurez más baja, obviamente tenían una firmeza más alta, y los grupos que tenían un DA más bajo tenían una firmeza mucho menor. Acá es importante, por ejemplo, recalcar que en este caso, estas peras en particular tienen que se tienen que cosechar en un rango entre 13 libras y 15 libras. Por lo tanto, el rango de madurez alto ya estaba casi al límite de lo que tenía que ser cosechado. Y bueno, obviamente ahí se pueden ver las diferencias que hay entre los distintos rangos, que por más que sea mínima, eso después igual repercute en post cosecha, porque esto es solo una recepción. Y acá hay otros parámetros, como por ejemplo el color de fondo, donde es netamente visual. Esto lo hace una persona de manera visual en un laboratorio. Y los distintos rangos tenían una diferencia significativa. Y también encontramos diferencia, como lo estoy mostrando acá en el gráfico, con las firmezas. Después, a medida que fue pasando el tiempo y se fue haciendo los análisis en almacenaje, se vio cómo iba cayendo este índice de A. Todos bajan casi al mismo rango, no hay diferencias entre las caídas que tienen en frío, por lo cual es importante identificar en verdad cuál sería
el índice adecuado para cierto tipo de manejo, como por ejemplo, quiero una atmósfera convencional, tengo que tener un índice X, porque al final del tiempo va a llegar a un punto que después de eso puede provocar problemas. Entonces, por ejemplo, esta fue la evolución, fue bajando en el tiempo, y por ejemplo, después de 120 días, tenemos los 3 grupos, y tienen diferencias en las presiones. Apenas salió el frío, el rango que era, entre comillas, la madurez más baja, tiene presiones de 12 libras y media, mientras que el rango más alto en madurez tiene presiones bajo 12 libras. Si esperamos los 7 días en temperatura ambiente, estas diferencias, o sea, obviamente la presión cae, pero también se logran encontrar diferencias. Por ejemplo, el rango mayor, que era la madurez más baja, tiene presiones en 8,5, mientras que la madurez más alta, tiene bajo 8. Entonces, ¿qué es lo importante de poder hacer estas pruebas y validar el diámetro? Que, por ejemplo, si había en un mercado en particular que exigía que la fruta tuviera más de 12 libras, acá solamente cumplían estos 2 rangos, que era el bajo y el medio. El alto de madurez ya no caía en esa categoría. Y si después nos vamos a madurez de consumo, que también es un tema muy importante, como decía Martín, tal vez esas mínimas diferencias no se notan a simple vista, pero sí la gente va a preferir siempre un fruto más firme. Entonces va a depender un poco de lo que quiere el mercado. Si el mercado quiere una fruta que tenga presiones mucho más bajas, uno podría identificarlo a través del diámetro y hacer estos grupos. Y aquí también, estos son muchos frutos. Acá nosotros trabajamos con cerca de 500 frutos, 600 frutos. Y se logró establecer una correlación de 0,7 con la firmeza, que es bastante bueno, pensando que realmente en los papers se trabaja con correlaciones, hablan de correlaciones muy altas, de 0,8, 0,9, pero son 20 frutos, 100 frutos al máximo. Acá nosotros estuvimos trabajando con más de 500 frutos y se logró establecer una correlación muy buena con la firmeza. Entonces, en el caso de estas peras, el diámetro es una muy buena herramienta, ya que estas peras se cosechan por firmeza y por color de fondo. Diámetro tenía una muy buena correlación con firmeza y con color de fondo. Entonces, ¿qué consideraciones se puede tener en relación a esta herramienta? El diámetro, nosotros lo consideramos que es una muy buena herramienta para determinar el estado de madurez de la fruta, pero como les comenté, requiere de validación para cada especie y cada variedad. Una vez que se valida, permite realizar seguimientos de madurez en campo, permite segregar lotes en recepción y se pueden establecer de esta manera estrategias de post cosecha y también estrategias de cosecha. Y utilizar este índice implica contar con un indicador más fiable, porque normalmente, ¿cómo se toman las consideraciones de cosecha? Se lleva la fruta a un control de calidad, el control de calidad hace toda su evaluación, pero normalmente, por ejemplo, el tema del color de fondo es una cosa más sensible, es una cosa visual, que requiere igual experiencia del personal. Una persona te va a decir este es color 1 y el otro te va a decir es color 2. Hay gente que incluso de repente inventa rangos intermedios, dependiendo ahí 1,5. Entonces llega a ser una herramienta poco fiable. Lo mismo pasa con el tema de la degradación del almidón, donde no es un tema de cuantificación. No es como, por ejemplo, la firmeza, que se tienen equipos donde te dice realmente cuál es la firmeza. Es solamente un tema visual. Entonces, el diámetro podría ser muy útil, sobre todo en esas especies que se cosechan por índices que son visuales. Y consideramos que puede ser un muy buen aporte en ese sentido. Bueno, eso es lo que les iba a mostrar principalmente, más que nada que vieran cuál era la experiencia que tenía FDF trabajando con este equipo. Muchas gracias, Catherine. Agradecemos también a Martín por la presentación, a los dos. Bueno, en especial a Catherine por el tiempo, por haber acompañado en este webinar.